Gloria a Dios que un día vino la luz a este mundo y fuimos alumbrados. Abra su Biblia en Isaías 7:14. Solamente siga con su vista y la palabra del Señor dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Incline su rostro. Amado Dios, gracias te damos por la bendición de congregarnos en tu nombre, Señor. Ahora te rogamos que dispongas nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que dispongas, Señor, todo nuestro ser a poder escuchar tu palabra, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, así como te ruego por la vida de mi hermano que ha de compartir, que tomes esos labios, Señor, y que abra su boca conforme a tu voluntad, Señor. Permite que, Señor, tu palabra cumpla su propósito en cada uno conforme a tu voluntad, y te rogamos, Señor, que en esta noche, Señor, sea grato todo lo que se ha de hacer y lo que hemos de escuchar, Señor. Te damos gracias, te damos honra y gloria hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa bendición el poder estar una vez más aquí con ustedes. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y, y vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1 en el versículo 18. En la semana, en la semana pasada, el domingo también, tuve oportunidad de platicar con algunas personas. Estábamos tratando de poner en nuestras vidas o poner en el tiempo presente algunas situaciones que pasan en la Biblia. Estábamos hablando de la muerte de Jesús en la cruz, en la clase de las 10, y veíamos cómo habían actitudes que tomaban distintas personas. De los apóstoles ya no se habla después de la crucifixión hasta el libro de los Hechos. Sin embargo, habla de unas mujeres que estaban ahí viendo cuando bajaban el cuerpo y dónde lo ponían. Estábamos tratando de incluso analizar todo lo que sucedía, porque es interesante ver cómo las personas reaccionan distinto en los casos que se presentan, tanto mujeres como hombres. Entonces, cuando estaba yo preparando la predicación, trataba de hacer eso, tratar de poner en el tiempo presente lo que sucede, porque nosotros lo estamos acostumbrados a leerlo, ya conocemos los pasajes, ya lo hemos leído muchas veces, cantamos que Jesús vino y le damos gloria a Dios por eso. Pero es interesante ver qué es lo que sucedía. Dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el primer versículo nos habla de cómo fue el nacimiento y dice que María estaba comprometida con José. Eran dos jóvenes que se iban a casar. María se iba a casar con José y antes de que se juntasen, dice la palabra, María se halla que antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Traten de traer un poco esto a nuestro tiempo, a la actualidad. Póngase usted en el lugar de María,
de José. Si tiene hijos, póngase en el lugar de los papás de María, de José. El decir, me voy a casar, ya hablé con mis papás, ya hablé con el pastor, es una mujer que yo amo, y antes de que se casen, la mujer está embarazada. Ahorita podemos entender por fe que es obra del Espíritu Santo. Ayer lo veíamos con nuestra hermana Rosy, que decía, ya lo entendemos porque ya lo conocemos, pero en ese momento, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Es interesante ver todos los aspectos que inundan alrededor. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conocer, de ver cómo se presenta ante María, pero también se presenta con José. El ángel se presenta con María y le dice que va a tener un hijo. Tuvimos la oportunidad de ver esto que sucede también. Y en el versículo 19 habla un poco de José, de lo que hace José. Les repito, traten de traer esto a lo que nos puede suceder si se toca ese tema en la actualidad. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí podemos ver un poco de cómo era José, su forma de ser. Dice, él era justo. Él era justo. Era un hombre bueno que no quiso avergonzarla. No quiso... es un embarazo que tal vez estamos acostumbrados a leer, pero que podemos analizar un poco más a fondo de lo que sucedía. ¿Qué emociones se presentaban en estas dos personas, en dos jóvenes? Tal vez el miedo, tal vez la vergüenza, tal vez la frustración, tal vez el desamparo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? Sin embargo, José dice que era un hombre justo, era alguien bueno que decidió dejarla en lo secreto para no avergonzarla. Quiso hacer algo bueno. Él dijo, pues, hasta aquí, no te preocupes, no va a haber, no te voy a exhibir al pueblo, no va a haber un castigo, que estés embarazada antes de que nos casemos y que ese hijo no sea mío. Lo estoy poniendo tratando de imaginar lo que José pensaba. Dice la palabra en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de que José toma esta decisión, porque es algo que él viene pensando, él estaba pensando en dejarla, en decir ya, hasta aquí, no quiero que haya más problemas. El Señor habla a la vida de este hombre y le dice, se le presenta en un sueño y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Había temor, había esa preocupación, ese temor en la vida de José. Yo quise irme un poco más detenido en estos versículos porque son 10 versículos, tal vez 12, que podemos leer en un minuto y pasan y solamente explicar qué sucedió. Pero realmente esto lleva un tiempo de lo que estaba sucediendo en la vida de estos dos jóvenes. Ya hablamos de una mujer, ya hablamos de un hombre y sin embargo, estos dos jóvenes no son los protagonistas de nuestra historia. Ellos solamente son, vamos a llamarlo así, son personajes secundarios que están involucrados en esto. Pero sin embargo vemos cómo están siendo afectados por la situación. El ángel habla a través del sueño y le dice, no temas recibir a tu mujer, no temas.
Habla de ese temor que estaba ahí. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, no tengas miedo, tranquilo. Esto es obra de Dios, del Espíritu Santo. Les repito, por fe ya lo conocemos, ya podemos incluso ver películas, vemos las representaciones de los niños, cantamos, pero en ese tiempo, la hermana Rosy nos decía ayer, en ese tiempo no existía esto. En ese tiempo no había un libro que lo contara, no había una película que ver, no había una obra de qué iba a pasar. Simplemente era esa fe que tenían y decirle, tranquilo, no tengas miedo. Ese hijo es obra del Espíritu Santo. Es engendrado por él. Recibe a tu mujer, no la dejes. Dice la palabra, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí ya estamos llegando vamos a ponerle este título a nuestro personaje principal. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo leíamos al principio con nuestro hermano Dani en Isaías, que dice estas mismas palabras. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tal vez ahorita es fácil leerlo, es fácil platicarlo, le damos gloria a Dios por este nacimiento que sucedió, pero muchas veces hay que analizar un poco lo que sucedía. Va a nacer un niño en un matrimonio que el padre no es él, no es José, todavía no se casan, estaban comprometidos. Son situaciones que se están viviendo en ese entonces y que tal vez es más difícil verlo. Leer estos versículos del nacimiento de Jesús, podemos pensar que es algo de lo más natural. Sí, yo sé que nació Jesús, yo sé que vino a salvar, a perdonar nuestros pecados. Sí, pero les repito, esto estamos hablando de dos personas, un varón y una mujer que están atravesando esta situación, que hay dudas, que hay miedo, que hay vergüenza, pero el Señor sigue estando presente en la vida de ellos. Y le dice, llamarás a su nombre Emmanuel. ¿Qué quedamos que quiere decir Emmanuel, hermano? Dios con nosotros, es una verdad. Dios estuvo con nosotros en esta tierra en forma de su Hijo. Él estuvo aquí, fue carne, fue hueso, fue sangre y murió. Es algo que ese es nuestro tema principal. Nuestro personaje principal aquí está. Lo que sucedió, la angustia que se vivió, el miedo, fue para poder decir esto. Jesús nació, Dios con nosotros. No dice Dios en nosotros, Dios junto a nosotros, Dios por nosotros, Dios con nosotros. Dios estuvo aquí con nosotros. Es después de que se suscitan que el ángel se presenta a María, que José tiene un sueño, es importante saber qué es lo que viene después. Leíamos hasta el versículo 23, ahora en el 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Les quiero leer esta otra versión. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Ahora ya no solo hablamos de un varón justo y bueno, sino de un varón obediente, un varón que hizo caso a lo que el Señor le decía. Si se pone en el lugar del papá, de la mamá, de José, usted hermano, usted hermana, y le dice a su hijo, no, a mí el Señor ya me habló, ya me dijo que ese hijo es del Espíritu Santo, no lo tomaríamos igual, sobre todo en este tiempo. Tú que sabes, a eso te dice, ya te lavó la cabeza, tú porque la quieres. Y es importante ver la postura que toma este varón y obedece. Obedece al Señor, no tiene relaciones con su esposa, dice la palabra, no la conoció hasta que nació el niño, hasta que nació Jesús. Y también es importante ver qué viene alrededor de este nacimiento, este nombre, Emmanuel. Dios estaba allá entre nosotros en ese momento que el niño nace. Y igualmente conocemos la historia, hemos leído los libros, hemos visto las películas, las pastorelas que hacen los niños, las representaciones, y sabemos cómo nació. Pero es algo que tenemos que llevar a consideración también. Nace Dios con nosotros, nace Jesús y lo cantábamos hace unos momentos. No hubo lugar para él y en pesebre le hicieron nacer. El pesebre es el lugar donde comen los animales. Muchos ya lo conocemos. Muchas personas utilizan esa palabra cuando se refieren a sus decoraciones de Navidad, poner el pesebre o poner el nacimiento. Habla de un lugar donde los animales comen. Nuevamente, imagínese ese lugar. ¿Dónde estaba naciendo el Hijo de Dios? En medio de animales. No sabemos qué se escuchaba, cómo olía, cómo se veía. No sabíamos qué había alrededor. Y sin embargo el Hijo de Dios estaba naciendo ahí. No hubo lugar para él y en pesebre le hicieron nacer. En estos tiempos igual sería una cuestión insalubre, una cuestión que no puede suceder, cómo es posible, derechos humanos y muchas cosas que envuelven. Pero es importante verlo. Es importante dejar que ahorita todo lo que estaba sucediendo, podamos entenderlo, no solamente de oídos, sino con nuestras propias vidas, saber qué es lo que estaba sucediendo. Saber qué hubiera hecho yo en su lugar, qué hubiera hecho yo como José, qué hubiera hecho usted, hermano, como José, como la familia de José, como la familia de María, que tratar de ocultar el embarazo, tratar de que no, aquí vámonos para acá, vámonos para allá. Es una situación complicada y que es real. Muchas ocasiones no lo tomamos por real. Es simplemente una buena fracción de la Biblia. Es un buen libro, es un buen tramo. Y es interesante, bendito Dios, y levantamos las manos, pero no entendemos que fue algo real. Que Jesús estuvo aquí, entre nosotros. Fue así como usted y como yo. Tóquese su brazo, su mano y vea que es de carne, de hueso. Jesús era igual. Jesús fue igual. Vino a este mundo a nacer y a ser como nosotros. Es
es muy real y es muy cierto que las cosas que no podemos entender y que están afectando directamente nuestras vidas muchas veces nos angustian o nos dan miedo. Veíamos como el ángel le decía a José, no temas, no temas, quiere decir que había temor en él. No temas, recibe a tu mujer. Hay muchas de las situaciones que tal vez podemos tener cercanía a ellas con algunas personas, incluso nos afectan a nosotros. A nosotros nos preocupa, nos da miedo, porque es familia, porque son conocidos, son amigos, son hermanos de la iglesia y nos sentimos con ellos. Y todo esto que estaba sucediendo estaba provocando eso en la vida de estas personas. Las cosas que no podemos entender sí nos angustian, sí nos dan miedo. Es importante saber que eso tomarlo como algo que sucedió y que en estas fechas es muy importante que así como nació, así como Jesús vino a este mundo, de esta forma real, de esta forma de angustias, el Señor llegó, se presenta en la vida de estas dos personas, trae paz a estas personas, trae tranquilidad, quita los temores, quita las dudas que hay. Asimismo, el Señor quiere nacer, pero en nuestros corazones, hermanos. Él quiere venir de forma real, no de forma un abrazo con los hermanos y que Dios lo bendiga y se acabó. Quiere que esté ese sentir en nosotros, que realmente seamos como Jesús quiere que seamos. Él nos lo dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era Jesús, el mismo Jesús que estaba naciendo, es el mismo Jesús que estaba diciendo estas palabras. Es importante ver eso. En estas fechas donde tenemos oportunidad de recordarlo, es bueno saber esto. Es bueno tener entendido que Jesús quiere lo mismo. Quiere que esas angustias que tenemos, esas dudas, esos problemas, esos miedos, Él los viene a disipar. Él viene a eso. Viene y se presenta y dice, no temas, no temas, porque es obra del Espíritu Santo. No teman. Leíamos eso. Llamarás a su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, hermano. Dios con ustedes, Dios conmigo, Dios aquí con nosotros. Eso significa. Tengamos esa oportunidad de poder decirle, Señor, tú conmigo, Señor, tú con nosotros. Así como naciste hace muchos años y tu nombre era Emmanuel y porque tú estabas con nosotros, que siga siendo así. No significa Dios estuvo con nosotros o Dios estará con nosotros. Dios con nosotros. Que esos temores, esas angustias se puedan disipar con su nacimiento. Ese nacimiento en sus corazones, en mi corazón, en el corazón de cada uno. Que podamos entender eso. El Señor llegó y calmó eso. Porque sí, claro que existen dudas, claro que existen angustias, temores, preocupaciones, pero también claro que existe Dios. Y ahí está, y Él lo dice, no temas. No temas. En la palabra usa una frase y dice una buena nueva, una buena noticia. Esto es algo, una buena noticia, hermanos. El Señor está aquí con nosotros.
Dice su palabra ahí en Isaías capítulo 9. Si quiere no lo busque, solamente se lo leo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es importante tener también en cuenta eso. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre. Si no se los quiere aprender, los tiene a los lados, están colgados. Es importante recordarlos. Es admirable, es un Dios fuerte, es un príncipe de paz. Le decía a José: tranquilo, tranquilo, no temas, príncipe de paz, consejero y Padre eterno. Tomemos estas fechas, estos tiempos donde vamos a poder considerar la palabra. Vamos a estar considerando a lo largo de estas noches de regocijo. Vamos a considerar distintas citas. Tenga en cuenta eso. Véalo en esa forma. Póngase en el lugar de estas dos personas. Ayer tuvimos oportunidad de conocer a una persona, el día de hoy a otra persona, a un varón. Póngase en lugar de ellos. Esos temores, esas angustias, no temas, porque llamarás a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Hagamos una oración por la palabra. Amado Padre, cuán bueno, cuán admirable eres, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora, porque, Señor, tú viniste a este mundo a morir por nosotros. Y es importante, Señor, saber que tu nacimiento, el nacimiento del Señor Jesús, no fue sencillo, porque traía situaciones que arraigan a las emociones humanas, a nuestro sentir carnal, nuestro sentir que compartimos todos, Señor. Señor, pero estamos entendidos y estamos confiados que tu Hijo vino a morir por nosotros. Y es importante recordar que nació en un pesebre, que nació no en las mejores circunstancias, no con los mejores sentimientos en cuestión de los que lo recibían, pero nació y eso disipó todo lo que estaba alrededor, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos que seas tú naciendo en nuestros corazones, que seas tú disipando esas dudas, esos temores, esas emociones carnales que están en nosotros presentes, que sean disipadas con ese nacimiento del Señor Jesús en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que nos escuchas, que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Te agradecemos en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Le dejo este lugar a nuestro pastor.